pues muy buenas tardes a todos y todas los que se conectan a esta transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en Facebook Live. Nosotros somos Horizontes de Aprendizaje. Mi nombre es Fernando Cruz, director ejecutivo, y pues muy emocionado de poder estar esta tarde con ustedes, y sobre todo emocionado porque vamos a presentarles como un ejercicio que yo, al menos en mi vida profesional como docente, en Valles, por supuesto, la verdad es que no recuerdo algo que haya sido de la misma magnitud, ¿no? En Horizontes de Aprendizaje, pues, como saben, nos dedicamos al tema de incidencia política pública educativa, la discusión de estos temas, y uno de nuestros ejes, pues, es la investigación. Y a finales del año 2020, pues, nos dimos a la tarea para pensar y diseñar pues cuál sería como un estudio relevante, sobre todo en los tiempos que vivimos de COVID-19. Y pues, siendo que estamos en el tema de política pública, pues qué mejor idea que pues tener un estudio de arranque que nos permita poder ir construyendo en el futuro o hacia el futuro mejores implementaciones de política pública a nivel local. Y es algo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Los primeros resultados pues de este trabajo que ha costado muchísimo, desde nuestro equipo muy pequeño, pero con mucho corazón, hemos puesto más que sudor, hambre, calor, etcétera, para poder implementar un instrumento en terreno en el municipio de Ciudad Valles, para poder entender cómo estamos, o más bien cómo están las niñas, los niños y los jóvenes en cuestión de aprendizaje y aprendizaje fundamental, ¿no? En este sentido, pues hemos encontrado cosas muy interesantes, algunas alineadas a otros estudios mucho más grandes en cuestión de extensión, pero sin duda que se replican a nivel local. Y pues para comentar este trabajo que pues hoy comienza, y estamos muy contentos porque es como la primera fase, quisiera agradecer la presencia de dos grandes amigos, dos grandes colegas que en Valles pues hemos tenido infinidad de discusiones en el tema educativo, ¿no? Entonces, maestro Rogelio, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes Fernando, muy buenas tardes Porfirio. No, gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de estar platicando aquí contigo en tu foro, y sobre todo con ese tema tan interesante, ¿no?, que presentas ahora. Ah, hombre, claro que sí, un gusto. Y maestro Porfirio, pues un gustazo, un lujo tenerte por aquí comentando estos menesteres. Muchas gracias, Fernando Ciel. Creo que pues me queda más que felicitarte por el trabajo que haces, y pues un placer estar conversando esta tarde con Rogelio, contigo y con el auditorio que nos ve por la red social. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, qué gusto, y pues muchísimas gracias por estar acá. Pues si les parece, vamos a comenzar, vamos a arrancar la presentación y enseguida hacemos los comentarios. Lo primero que quiero comentarles es por qué un estudio de campo en este momento. Como les dije, a finales de 2020 nos pusimos a pensar y a diseñar cómo le podríamos hacer. Y en charlas que no fue únicamente del equipo, sino también con agentes externos, incluso con maestros normalistas, pues nos decían que, pues, ¿cuál es el diagnóstico de lo que queremos hacer o de lo que quisiéramos implementar? Y si bien es cierto que hay muchas acciones de muchos actores disgregadas tratando de enfrentar una situación mundial, como es el tema del aislamiento social por COVID-19, pues sin duda siempre surgía esa pregunta, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos enfrentando? Entonces decidimos hacer un estudio de campo, y en principio de cuentas, pues para regresar a la realidad, ¿no? Hoy, como todos saben, terminan las campañas a puestos de elección popular, y pues dentro de la narrativa, no solo de los candidatos, sino también de la autoridad que está actualmente en turno, pues esta idea o esta narrativa de que todo está bien y de que a pesar del aislamiento, pues todos los niños en todos sus hogares siguieron aprendiendo a ritmos aventajados, ¿no? Y que obviamente a través de ciertamente los esfuerzos de muchos maestros, pero sí, pusieron este acento en el tema de la estrategia Aprende en Casa a través de la televisión educativa, pues que fue monumental, ¿no?, los logros que alcanzó. Pero ya yéndonos a terreno, ahorita lo vamos a ver, pues la verdad es que la evidencia nos indica otra cosa, ¿no? Algo también que nos impulsó a llevar este estudio es que después de más de un año de estar en encierro, pues no hay una evidencia actualizada que nos diga qué pasó con los estudiantes y obviamente con sus maestros. Tenemos muchísimas historias, pero evidencia puntual, ninguna. No hay cifras como oficiales
todavía en temas del abandono escolar, aunque hay esfuerzos por tener proyecciones sobre este tema. Y sobre todo el avance de los estudiantes. Pues si dices que todos avanzaron al 100%, pues es difícil como empezar a tomar decisiones en un sentido o en otro. Otra cosa es que se habla mucho también en el discurso del tema socioemocional, pero cuando eso tiene que bajar a terreno, pues sobre todo los maestros se preguntan, ¿cómo le voy a hacer? Cuando ellos mismos, y esto lo he escuchado de muchos colegas, maestros frente al grupo, es, pues también yo necesito atención como maestro, ¿no? Porque su labor no es fácil. Y aunque hay evidencia de que hoy las familias tienen más estima a los maestros, pues también ellos generaron determinada motivación en los estudiantes para seguir, ¿no? Y obviamente esto puede significar la punta de lanza para tener éxito en lo que sigue. Pero lo primero es ver cómo están los estudiantes emocionalmente. Y pues como siempre ocurre, y desafortunadamente esto es muy común en temas gubernamentales, no existe una evaluación o no está prevista hacer una evaluación del logro de aprendizaje en el corto plazo a nivel local, de carácter público, ¿no? Y creo que la narrativa otra vez entra aquí con el tema de que pues los maestros pues hagan un repaso y con eso vamos a nivelar, pero nivelar qué y hasta dónde. Y esto creo que abre la puerta a una gran, creo que abre la puerta a ser muy ingenuos, que pensar que así lo vamos a resolver, y la otra pues es la simulación de un montón de variables que pues realmente van a estar impactando, pero no vamos a estar resolviéndolas del todo. Entonces, estas y otras argumentos pues nos llevaron a tener que ir a campo y poder entender mucho mejor la realidad en el municipio de Ciudad Valles. Y eso es algo también que nos alegra muchísimo porque hoy tenemos evidencia no de lo macro, sino de algo micro. Y la gran pregunta surge, ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora, ¿el estudio de qué trata? Pues básicamente lo estamos pensando como un ejercicio de contraste para valorar la presencialidad versus la virtualidad, ¿no? Y obviamente el rol de la escuela en el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Les repito, ahora estamos haciendo el inicio o los datos de inicio que hemos encontrado y al final del próximo ciclo, en 2022, estaremos tratando de replicar este instrumento para ver la comparativa. También el estudio, pues queremos visibilizar las consecuencias del cierre de las escuelas, que fue una decisión totalmente justificada, pero al paso del tiempo, sin duda alguna, los problemas se van agravando, y sobre todo en el aprendizaje de los niños y jóvenes. Nos enfocamos en niñas, niños y jóvenes de 10 a 16 años. Esto pues, nos puede hablar de tercero, cuarto de primaria hasta primer año de bachillerato, si lo queremos ver así como en edades normativas, ¿no? Y que estén matriculados en la escuela. Esto también habla un poco de lo que puede ser el tema de la escolarización hoy en día debido a la pandemia. Porque no son niños que están fuera, sino que son niños que están dentro de la escuela con todas las dificultades que están enfrentando. Realizamos una encuesta de manera directa, cara a cara, a 450 niños y jóvenes en 258 hogares que fueron seleccionados de 71 secciones electorales del distrito de Ciudad Valles, el distrito local electoral. Esta decisión lo tomamos porque al tener secciones electorales, cosas que no, pues variables que no están presentes en las supervisiones escolares, nos permitieron hacer un mapeo mucho más puntual de las zonas que estábamos pisando y sobre todo de las que queríamos visitar. Entonces, esto, como pueden ver, la metodología quisimos hacerla lo más robusta posible. Pudiéramos decir que 450 niños no son muchos, pero cuando tienes detrás una metodología muy justificada y muy pertinente, la verdad es que el tema de la representatividad se va hacia arriba. Y por eso lo quisimos hacer, ¿no? La información, ¿cuándo se levantó? Se levantó del 10 de febrero al 8 de mayo de este año. Justo todo el mes de mayo estuvimos sistematizando la información. Y también, además de las respuestas de los niños, incluimos respuestas sobre sus familias, el cuidado sobre los niños, sus experiencias y emociones, y un cierto grado de expectativa hacia el regreso. Porque creo que también quisimos rescatar la voz de los niños y jóvenes sobre lo que piensan, ¿no? Y como pueden ver en la gráfica, pues realmente está muy equilibrado. Tuvimos el 51% de mujeres y el 49% de hombres. Entonces, en todo el municipio de Valles. Ahora es importante hablar del contexto. Aquí
dentro de las respuestas que nos dieron los adultos que cuidaban a los niños, sus familias, es interesante porque esto también impacta en el aprendizaje de los niños. Pareciera que no, pareciera que es un elemento aislado. Cuando se habla de escolarización, se habla de los estudiantes y de los docentes, ¿no? Y de las familias, pero cuando empiezas a hacer zoom en alguno de esos factores, pues la verdad es que encuentras un montón de variables que también deberían tomarse en cuenta al momento de tomar decisiones. Por eso, en el tema del contexto, imagínense esto. La mitad de las familias que contestaron el instrumento, al menos uno de sus integrantes perdió el empleo durante todo este periodo. Esto ya te habla de cierto estrés al interior de las familias por un tema económico que sin duda impactó en el tema de aprendizaje. Otro también es el tema del duelo en los niños y jóvenes. 4 de cada 10 hogares reportaron el fallecimiento de un familiar por COVID-19. 1 de cada 9 familias se trató de personas adultas mayores. Y en muchos casos, pues, el abuelito o la abuelita de los estudiantes. Y esto también, hablando con algunos amigos psicólogos, pues también representa un impacto significativo, porque sobre todo en estas familias que laboran y que salen a trabajar, pues se quedaban o se quedan en el cuidado de sus abuelitos, ¿no? Entonces también genera un impacto tremendo y hay que tomarlo en cuenta. Casi el 70% de los adultos que nos contestaron este instrumento apenas tiene un grado de educación media superior o menos, es decir, secundaria. Entonces, ahí también tenemos un punto interesante porque el tema de apoyo pedagógico a las tareas educativas, pues también se vio mermado, ¿no? 44% de las familias tuvieron acceso a Internet de manera constante. Y aquí cabe hacer mención que casi 7 de cada 10 familias utilizaron WhatsApp para el tema de la comunicación en temas de educación. Esa herramienta se volvió fenomenal. Y en el tema de Aprende en Casa, fíjense, solamente el 40% reportó que veía algunos programas, y esto derivado del tema con sus maestros, es decir, había una comunicación ahí que les permitía acceder a la televisión, pero solamente en el 40%. Y esto echa por tierra, al menos en el municipio de Ciudad Valles, este tema de que pues, la televisión educó y permitió el aprendizaje de todos los niños en todo sentido. O sea, es un dato muy, muy interesante. Ahora sobre el instrumento. El instrumento, la verdad es que pudimos nosotros desarrollar alguno, pero vale la pena aprender de otras organizaciones que ya lo están haciendo y lo han hecho por mucho tiempo. La organización Mediciones Independientes de Aprendizaje tiene este instrumento de encuesta muy robusto y la verdad muy probado, incluso en otras partes de México, del mundo, perdón, además de México. Entonces, solicitamos la información, ya que es un instrumento de libre acceso, solamente hay que solicitarlo de manera formal, y está diseñado para desarrollar evaluaciones dirigidas por ciudadanos, no necesariamente por especialistas. Y ahí surge, pues, como el trabajo conjunto de diseño, ¿no? Ese instrumento mide aprendizajes fundamentales, y en el universo que nosotros manejamos, pues la verdad es que nuestra hipótesis era que todos los niños y jóvenes de 10 a 16 años podrían responder adecuadamente el instrumento a través de las instrucciones y el diseño que estábamos pensando. La aplicación tiene que ser presencial porque hay muchas variables que hay que observar y obviamente atendimos a las recomendaciones del sector salud. Este instrumento, como les dije, se ha utilizado en evaluaciones educativas de 14 países, en Asia, en África y en América Latina. Incluso este instrumento se está aplicando en estos momentos en estados del sureste, porque están invirtiendo y están desarrollando algunos mecanismos para la obtención de evidencia en temas de aprendizaje. Entonces estamos haciendo como un ejemplo también de espejo. Obviamente cuenta con validez y confiabilidad, tiene detrás todo el tema de diseño, como de estructura jerárquica que debe tener, está más que probado en muchas partes del mundo, los resultados son representativos, etc. O sea, es una metodología muy, muy robusta. Y como le dije, es de libre acceso, cualquier persona de cualquier parte de México, del mundo, lo puede solicitar. Incluso ellos te pueden ayudar a poder enseñarlo mejor. Y aquí solo hablarles también de los encuestadores. Para mí y para el equipo de Horizontes, pues la verdad es que fue un factor clave. Logramos enrolar a 56 personas entre 19 y 34 años. Las capacitamos en el proceso de aplicación, porque también, hay que decirlo, el encuestador no llegaba a la casa y le daba el instrumento al niño o a los papás para que la contestaran, sí, sino que hacía un acompañamiento en cada factor. Y obviamente si el niño fallaba, pues no lo dejaba ahí, se registraba hasta dónde llegaba el nivel, pero generaba cierta interacción con el niño o joven para que lograra responder en un momento dado el ejercicio.
Entonces, no era fallar y ya, dame el instrumento, sino más bien había detrás también un sentido de empatía y de proceso de aprendizaje. Entonces, imagínense si estas personas pues no hicieron un trabajo sobresaliente, porque además generaron cierto compromiso con las personas que visitaron. Estamos hablando o hicimos el cálculo de que cada persona nos regaló, porque esto fue voluntario, 16 horas en promedio en estos 3 meses de aplicación. Estamos hablando de 896 horas en total, que si pensamos como en el pago de una hora un poquito cercano a los 200 pesos, estaríamos erogando más de 160,000 pesos en un estudio de este nivel. Entonces, para nosotros queremos hacer una mención muy importante a estas personas, porque sin duda los datos que nos arrojan hoy fue gracias a todos ellos. Entonces, nuestro reconocimiento y obviamente nuestro agradecimiento. Perdón. Bien, ahora solo quisiéramos mostrarles algunos ejemplos en el que estaban contenidos en el instrumento. Eran ejercicios como progresivos, es de menor dificultad a mayor dificultad, en 2 áreas principalmente, en área de lectura y en área de matemáticas. Como pueden ver en la imagen, estos ejercicios no los inventamos nosotros, son ejercicios que aparecen también en los libros de texto del año 2020 que edita la SEP. Entonces, estaban diseñados en ese sentido para que fueran reconocibles por los mismos niños y jóvenes. Entonces, pueden observar que deberían elegir y leer sílabas, elegir y leer palabras, elegir enunciados, leer oraciones, leer historias, después ir pasando progresivamente a los niveles como de lectura, que en determinadas edades, a partir de tercero de primaria, pues los niños y jóvenes deberían hacer de manera natural, de manera típica, ¿no? Entonces, esta era como la base del instrumento. Y les repito, no era nada más contestar preguntas, sino, si no sabían las respuestas, tratar de ayudar al niño a hacer una comprensión de lectura en niveles narrativos, en niveles descriptivos, en niveles inferenciales, en niveles de argumentación incluso, ¿no? En seguimiento de procesos, que es cuando más tuvieron dificultades, ¿no? Hacer una lectura inferencial de información que no estaba explícita en el texto, a pasar a temas ya de procesos, temas donde tenían que organizar la información de manera temporal, de manera jerárquica, pues ya les costaba muchísimo más trabajo, y ahorita vamos a ver los resultados, ¿no? Pero estos son ejercicios que podrían encontrar en su libro de texto, e igual manera en matemáticas, ¿no? Desde leer números, desde leer cantidades, hasta elegir sumas y restas de un dígito, de 2 dígitos. Ahorita vamos a ver los resultados. Los círculos rojos nos llaman la atención porque más del 70% de la muestra eligió estas operaciones por sobre las demás. O sea, 7 de cada niños eligieron estas operaciones para resolverlas, ¿no? Como pueden ver, pasamos a las restas de 1 o 2 cifras, divisiones, y obviamente pasamos ya a problemas para aplicar precisamente operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Y como pueden ver, pues son ejercicios que todos en algún momento en nuestra vida estudiantil en primaria, pues estuvimos resolviendo, ¿no? Juntar dinero, hacer compras, hacer multiplicaciones para saber cuánto voy a pagar en total de un conjunto de objetos, etcétera, ¿no? Cuestiones como muy sencillas. Bueno, que deberían resultar sencillos para los niños y jóvenes en el sistema escolarizado. Y también agregamos operaciones con fracciones, que pues yo desde que me acuerdo, siempre nos han dicho que el coco son los quebrados de todos, pero como pueden ver son sumas de quebrados, de fracciones, y aquí ahorita vamos a ver qué resultados obtuvimos. Y hablar de resultados, nos tenemos que focalizar en el tema del rezago de aprendizajes, visto como la carencia de aprendizajes esperados respecto a la edad y grado escolar de los estudiantes, ¿no? En este caso lo hicimos por edad, pero sin duda nos da una referencia de dónde podríamos estar ubicando determinados asuntos o determinados puntos torales para atender en cuestión del grado escolar, ¿no? Y obviamente esto está alineado con el instrumento de aplicación. Bueno, vamos al tema de los resultados. El tema del rezago de aprendizaje en lectura. Como pueden ver, pues aquí en la gráfica se observa la tendencia, cómo se observa la tendencia, perdón, del tema de la comprensión. Si bien es cierto que la totalidad de los niños y jóvenes en Valles pueden leer sílabas, palabras, 10% de esa muestra no pudo leer oraciones simples a través de una historia,
¿no? Una historia breve, que les costó trabajo en ese momento. Entonces, 10%. Y de ahí, fíjense, hay un punto de quiebre hacia el tema ya al pasar a temas de comprensión inferencial, es decir, información que no necesariamente estaba explícita en el texto, que la tenían que inferir, la tenían que referir de una manera externa, pues ya solamente 6 de cada 10, 4 de cada 10 estudiantes en Valles no pudieron comprender o resolver el tema de comprensión de lectura de un texto de tercero de primaria, ¿no? Estamos hablando en su totalidad. Y ya cuando pasamos, como les decía, cuando pasamos a los ejercicios, pues ya de organización de información, de estructura jerárquica, de argumentar determinados puntos, pues solamente 40%, 4 de cada 10 en Valles, son capaces de argumentar un texto o de comprender un texto de cuarto grado de primaria. Entonces, esto nos habla de un tema que no es nuevo, pero sin duda, comparando estos resultados con otros como el de, estoy recordando, temas de PISA, por ejemplo, o tema de Planea, pues son cosas que ya hemos visto. Pero el tema de Planea es que no tenemos representatividad en el último ejercicio por estado. Entonces, este ejercicio me parece que toma más valor porque en un municipio y en una ciudad como Valles, pues empieza a tomar relevancia por el tema de ubicar exactamente dónde podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Y obviamente aquí la variable de la pandemia, el aislamiento, pues también tiene un impacto súper, súper importante. Como les decía, ya en temas de comprensión, aquí lo podemos ver por edad, como aunque sí en ambas gráficas podemos observar que hay una tendencia hacia la alza, pues también es muy corta, ¿no? Con chicos de 15 y 16 años que pues ya están pasando a la educación media superior, y si lo queremos ver de manera expandida, chicos que probablemente no ingresaron al sistema, tuvieron que dedicarse al tema de trabajo, pues son chicos que no están comprendiendo lo que leen, ¿no? Y eso pues obviamente va generando mucho más rezagos al paso del tiempo. Entonces aquí imagínense, son los chicos que están en la escuela. Entonces, 7 de cada 10, no puede, 3 de cada 10, perdón, no pueden generar información a través de la inferencia de un texto. Y la mitad de los niños y jóvenes en Valles, pues no pueden argumentar la información leída en un texto de manera puntual, de manera clara, de manera precisa. Entonces, lo que llega a sus manos en lectura, podríamos decir que no lo comprenden en su totalidad. Y obviamente esto es un fenómeno que impacta en todas las edades. Ahora en matemáticas, pues es más pronunciado, ¿no? Porque son ejercicios como muy, muy puntuales. Pero si pueden ver la gráfica, conforme avanza el nivel también, avanza el nivel de complejidad, pues se va disminuyendo el número de niños y jóvenes que pueden lograr resolver estos ejercicios, ¿no? Si bien pueden leer números, pueden realizar sumas sencillas, pues ya cuando llegan a las sumas de 2 cifras, casi 10% no las pudieron resolver, 1 de cada 10. Y luego 3 de cada 10, híjole, el coco de la resta sencilla. Y casi, el 40%, iba a decir casi la mitad, pues no pudo resolver ejercicios de resta con 2 cifras, ¿no? Incluso si regresáramos a ver las láminas de ejemplo, las restas que seleccionaron, pues son las cantidades menores que se identifican en el instrumento. Y ya cuando pasamos a la división, pues 6 de cada 10 no las pudieron resolver. Y ahí empieza como un estancamiento, ¿no? Cuando empiezan la resolución de problemas, pues vemos que el 40% se quedan en esa misma dinámica. ¿Por qué? Porque es la aplicación de operaciones básicas que resuelven esos problemas. Entonces, ya cuando combinas la lectura con la resolución, pues ya empiezan a observarse problemas mucho más serios. Y obviamente el tema de las fracciones, fíjense, solamente 2 de cada 10 estudiantes en Valles pudieron resolver operaciones con fracciones. Eso ya te habla de un nivel de pensamiento matemático un poco estancado, un poco retraído, que bien valdría la pena analizar, ¿no? Entonces, esto te habla de una situación que si no es catastrófica, sí va en el rumbo, ¿no? Vean aquí. Y obviamente, si observamos la edad de los estudiantes, estaríamos hablando de que no egresan, o al menos los chicos que están en tercero de secundaria inscritos,
sí hay una disminución con aquellos que están ahora en primer grado de bachillerato. Entonces hay una correspondencia ahí muy interesante, porque la pandemia juega su rol, ¿no? Juega su carta. Entonces, si esa tendencia se va a ir pronunciando, va a ser muy complicado regresar a niveles como mostró en 2019. Entonces, para nosotros resulta muy pertinente poder hacer estos ejercicios, ¿no? Y si ven las edades, pues los chicos de 15, 16 años que pues van a pasar a la población económicamente activa posteriormente, pues ya traen un rezago muy, muy impresionante que pues al momento de estar trabajando va a ser difícil de compensar. Y algo también interesante es que estos resultados pues ponen en riesgo no solo su aprendizaje, pues sí, sino también las trayectorias. Ahorita vamos a ver por qué, pero no creen que si no le encuentran sentido a la escuela, si se sienten de distintas maneras para enfrentarla, pues eso va a impactar en su ánimo de poder continuar muchísimas veces, independientemente de la pandemia, ¿no? Pero estos resultados reflejan una necesidad imperante de que debemos atenderlo de inmediato, ¿no? Aquí vemos que la mitad de los jóvenes de 16 años, pues no pueden resolver, no pudieron resolver un problema de cuarto grado. O sea, este dato es súper preocupante y ocupante, por eso nuestra intención de mostrarlo, ¿no? Ahora, después de ver como los números iniciales, y obviamente gracias a la metodología que estamos utilizando, pueden ver el mapa, donde están las 105 secciones que se divide el distrito 12 local en valles, y estamos por finalizar la sistematización de la información a nivel geoterritorial, ¿no? Pero de inicio, lo que podríamos decir es que las niñas, niños y jóvenes de 10 a 15 años, 16 años, están presentando un incremento en rezago educativo en lectura y matemáticas. Lo estamos ponderando en este momento en 10% promedio, ¿no? De 8 a 12%, pero ahí está fluctuando, pero estamos viendo una tendencia en ese sentido y es importante atenderla. Podemos observar el mapa, las zonas rojas que están hacia el norte y hacia el sur de la ciudad, pues presentan un mayor porcentaje de rezago en ambas áreas. Y esto ya te empieza a abrir como el panorama de decir dónde dónde valdría la pena aplicar cierto recurso, aplicar cierta estrategia, aplicar determinados protocolos, etcétera. O sea, ya tienes un mapeo interesante de inicio de la ciudad en temas de rezago. También podríamos decir que Aprende en Casa a través de la televisión, pues no fue una buena alternativa para las familias de menores recursos, que obviamente pues coincide con el tema de la territorialidad. Y aquí algo muy importante, que el 90% de los encuestados, de los niños y jóvenes, presentan entrega de recursos gubernamentales, pero pues como vemos no resultaron significativos. Y hoy como nunca valdría la pena hacerse la pregunta de cuánto se gastó y cuánto impacto tuvo ese gasto, ¿no? Porque creemos que hace falta focalizarlos de una manera mucho más estratégica, de una manera mucho más inteligente. Y que los logros y avances que presentan los niños y jóvenes, la verdad es que se debe al esfuerzo de las familias, número uno, o sea, que entienden que el aprendizaje es importante y se acercaron de una u otra manera a la escuela. El otro punto tiene que ver con los docentes, con muchos docentes que contra la adversidad y contra muchas cuestiones, incluso oficiales, pues entendieron la situación y se pusieron a innovar. Pero no cuestiones tan complejas, es decir, se atrevieron a cambiar en temas de práctica pedagógica. Y eso resulta muy valioso recuperarlo, o de inicio mantenerlo, replicarlo y valorarlo. Creo que esa es una gran apuesta, ¿no? Los maestros hicieron una diferencia importante. Y por supuesto, el ánimo, el ímpetu y las ganas de niños y jóvenes que entienden que aprender es importante y en ese contexto de aislamiento, pues valoraron mucho mejor el tema de los profesores y de la escuela, ¿no? Entonces, su esfuerzo vale y está haciendo diferencia. Contrarrestando como toda esta parte gubernamental o esta narrativa gubernamental de decir que pues no necesitan esforzarse para lograr algo, al contrario, muchos jóvenes se están atreviendo a esforzarse por sus propios medios y eso lo saca avante. Además de como todos esos resultados podríamos englobarlos en lo académico, también preguntamos en esos momentos temas socioemocionales. Y algunos de los datos, solamente algunos para presentárselos,
porque estamos como sistematizando la información, pero estos nos parecieron relevantes. El 30% de los adultos, un tercio de quienes nos contestaron y que tienen niños y jóvenes a su cargo, observan que los niños y jóvenes tienen dificultad para concentrarse. Es decir, hay mayores distractores en casa, obviamente que en la escuela, ¿no? Pero, ¿esto por qué es relevante? Porque al regresar a la escuela significa como regresar a lo mismo, ¿no? En esta narrativa. Y pues ellos ya traen otra dinámica, quieren las cosas mucho más rápidas, quieren cuestiones que no tarden tanto, quieren las cosas inmediatamente, ¿no? Como esta generación de la inmediatez, ¿no? Que si ya un video dura 3 minutos, ya es muy largo. Entonces, algo están observando las familias de que a sus niños les cuesta dificultad para concentrarse. Fíjense, casi el 100% de los niños y jóvenes les preocupa que suceda algo malo en la familia. O sea, todos están muy preocupados. Eso genera ciertos niveles de estrés, ciertos niveles de depresión, ciertos niveles de preguntarse, ¿no? ¿Realmente la escuela vale la pena ahorita con tantos problemas que está viviendo mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en los jóvenes secundarios. Entonces, ahí está ocurriendo algo muy, muy preocupante. 7 de cada 10 reporta tener miedo. Y otra vez, es el tema del encuestador. Llegar a ciertos niveles de confianza para contestar este tipo de cosas, pues la verdad es que fue muy loable, ¿no? Y miedo por distintas variables. Hay muchísimas, es algo que estamos sistematizando. Pero ya tener miedo por el futuro es algo también que debe atenderse sin duda. Esto también está alineado, la siguiente cifra. Un tercio de los niños y jóvenes reporta no sentirse seguro. Y obviamente está en su casa. Y esto está como alineado a otras encuestas, a otros instrumentos, por ejemplo, del DIF, nacional y estatal, que obviamente se generó durante este tema de aislamiento, pues un incremento en tema de violencia familiar. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué estamos haciendo o qué estaríamos pensando para poder atender esa área? ¿No? Casi 10% de los niños reporta que hacen mal muchas cosas, y eso tiene que ver con su percepción de eficiencia, ¿no? De hasta dónde soy capaz de lograr algo. Igualmente el 10% reporta que todo lo hace mal y probablemente tiene que ver con su percepción, pero también por un contexto que lo está atendiendo. Y eso es importante comprenderlo de mejor modo. Y casi un 20% con que nadie los quiere. Es un tema emocional muy, muy arraigado y el cual está generando como un tipo de decisiones mucho más que caen como ya en el cierto de peligro, ¿no? Contra su vida. Entonces, hay cuestiones socioemocionales muy, muy importantes que hay que tomar en cuenta y sobre todo este panorama, si lo vemos, te haces la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacerle para que estos niños puedan mejorar en lectura y en matemáticas cuando tienen como todo este contexto emocional a cuestas? ¿Y qué estamos haciendo para poder pensarlo así? Y en paralelo también les preguntamos cómo, con toda esta discusión del regreso a la escuela, ellos qué pensaban sobre determinadas expresiones, ¿no? Y fíjense qué interesante, 80% de los niños desean regresar a la escuela a jugar con sus compañeros, desean verlos, estar con ellos, convivir, más que empezar a ver temas de álgebra, si quieres verlo así, ¿no? Pero quieren estar con sus compañeros, con personas de sus mismas edades, de sus mismos intereses, ¿no? Porque no es lo mismo estar con adultos que con los mismos grupos de edad. Casi el 100% expresó que no le gustaría regresar a escuchar al maestro. Y esto tiene que ver con muchas conversaciones de niños y jóvenes, que la escuela es ir a sentarse a escuchar al maestro hablar. O sea, es increíble cómo pasan los años y el tema de la práctica, pues no cambia. Cambian los planes y programas, cambian los modelos educativos, pero algo ocurre que la práctica docente no llega a cambiar. Y eso también tiene que ver con esas variables de cambio constante, ¿no? Entonces, están pensando en una escuela mucho más dinámica, mucho más abierta, mucho más propositiva, mucho más de desarrollo de habilidades, de experiencias de aprendizaje, más que estar centrado como en los libros de texto. Casi el 65% respondió que le gustaría que su maestro fuera más comprensivo. Otra vez, el tema de la flexibilidad, hasta dónde, ¿no? Casi el 40% contestó que quisiera tener más clases de arte, música, baile, y que es algo que no se toma mucho en cuenta, pero hablando también con docentes de esas áreas, pues la verdad es que el mismo currículo o el mismo sistema está diseñado así, ¿no? Para ver menos cuestiones de arte y ver más cuestiones de lectura y matemáticas. Entonces valdría la pena preguntarse, ¿no? En estos momentos cabría la posibilidad de hacer un giro ahí. Casi la mitad de los niños y jóvenes de 10 a 13 años respondió que extraña mucho a su profesor.
Ahí ya te habla también de un vínculo muy, muy interesante, o bien relacionado con otras variables que deberíamos estar estudiando, ¿no? Pero hay un vínculo de afecto muy, muy interesante que se puede ver a muchísimas, muchísimas cosas. Y este dato, la verdad es que a mí me inquieta muchísimo, pero casi el 20% de niños y jóvenes de 15 y 16 años, es decir, terminando la secundaria o estando en primer grado de bachillerato, están considerando no inscribirse al próximo ciclo escolar. O sea, ese es un dato abrumador, muy inquietante, porque está incrementándose en esta muestra en 100% el nivel de abandono. O sea, es impresionante. A nivel nacional tenemos el 10%, 9%. Pero allá hacerlo a nivel local y teniendo como esta expectativa y todo lo que hemos realizado, pues la verdad tiene un poco el sentido de respuesta, pero también qué hay con la contraparte, ¿no? ¿Qué se está ofreciendo? ¿Cómo se está incentivando a los chavos para que regresen a la escuela a esas edades? ¿No? ¿Qué se está reinventando en el nivel medio superior? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas como muy, muy interesantes. Bien, ya con esto vamos a terminar. De mi parte vamos a terminar. ¿Qué pretendemos nosotros con estos resultados o con esta exposición de resultados? Pues mostrar la realidad, ¿no? De las barreras y las pérdidas que enfrentaron los niños y jóvenes, la disposición y las limitaciones de sus familias, y sobre todo los retos que deberían enfrentar los docentes, y no solo los docentes, sino también como toda la estructura gubernamental y el sistema educativo. También necesitamos exigir acción decidida para remontar la exclusión y la inequidad que se agravaron en estos 14 meses de cierre de aulas. Una decisión, reitero, es una decisión justificada, pero también extenderlo en el tiempo pues ha traído como toda una serie de dificultades o retos que tenemos que enfrentar. También queremos hacer un llamado explícito a las autoridades locales para estudiar, comprender y tomar decisiones con base en evidencia puntual. Estamos muy acostumbrados en nuestro país, cuando las cosas salen muy bien, cuando las cosas salen muy mal, no sabemos por qué salieron mal. Pero también cuando las cosas salen muy bien, tampoco sabemos por qué salieron bien. Y eso porque no tenemos como esta cultura como de evaluar los logros y la productividad de lo que estamos haciendo. No todo se queda en maquillar cifras y en dar reportes que no tienen mucho sentido para la toma de decisiones. Y obviamente queremos construir un sistema de evaluación, pero local, con indicadores mucho más estratégicos. Hoy por hoy, el tema de reportes por resultados que generan los ayuntamientos, después de observarlos y analizarlos, pues quedan muy cortos y tienen una ventana pues, de una simulación muy grande en ese sentido. Creemos que en temas educativos al menos debemos tener más variables para estudiar y para monitorear y medir a lo largo del tiempo. Y creo que este estudio puede ser la base para que podamos ir migrando hacia eso. Y, por supuesto, ¿qué proponemos a nivel local? El diseño, monitoreo y evaluación de indicadores estratégicos locales. Hay que generar una campaña permanente de comunicación con las familias, tener claridad en el calendario, las condiciones y el formato de regreso a las escuelas de manera presencial y, sobre todo, capitalizar e incentivar la participación de las familias en las comunidades escolares. Creo que son unos grandes aliados que no debemos perder de vista. Y si se dan cuenta, el tema de la narrativa gubernamental es que el regreso es un tema de los maestros, de que ellos se arreglen solos. Y eso no puede ser. Hoy en las familias pueden encontrar grandes aliados para ir definiendo mejores formas del regreso a la escuela. Y, por supuesto, tenemos que apostar por la formación y el acompañamiento docente, pero sobre todo entre pares, no nada más para la simulación, no nada más para una reunión cada mes, sino que sea un modelo mucho más dinámico, ¿no? Y que permita ir migrando hacia el tema de un modelo híbrido. Pero híbrido no significa que va a trabajar dos veces o en dos cosas distintas, sino más bien cómo conjuntar el tema de la presencialidad con la virtualidad. ¿Cómo podría ser? Creo que en lugar de estar definiendo las narrativas, deberíamos estar probando qué modelos podrían funcionar mejor, y ciertamente las escuelas tienen distintos contextos y distintas formas de pensar. Entonces, ¿qué hemos hecho para que las escuelas puedan conjugar esos aprendizajes y que puedan estar armando cuestiones mucho más estratégicas, ¿no? Queremos establecer un andamiaje institucional mucho más robusto que arrope a las escuelas en temas de abandono escolar y rezago educativo, pero sobre todo en este momento poniendo foco en lo socioemocional. También esta narrativa de que las escuelas están solas y deben hacerse cargo ellas, desde niveles locales, la verdad es que me parece lamentable. Tienes el sistema municipal DIF, la Secretaría de Salud Local, los consejos escolares de participación social,
tienes también algunas otras instituciones, organizaciones de sociedad civil, es decir, a nivel local, ¿cómo podríamos generar un andamiaje institucional para convertirse en una red de apoyo mucho más presente en las escuelas? También queremos diseñar el ciclo escolar o aportar para su diseño que no se hable de una fecha de regreso, sino más bien que hablemos que el ciclo escolar 21-22 va a ser el regreso. O sea, todo ese tramo de tiempo para ir ajustando lo necesario en el tiempo y y detenernos un momento para no molestar a los maestros. O sea, dejemos a los maestros trabajar, dejemos a los maestros innovar, equivocarse, aprender durante todo el ciclo para atender determinadas cuestiones. De nada nos sirve estar molestándolos con un montón de estadística que la verdad no sirve para mucho, ¿no? Y obviamente construir, y si no construir, pues mejorar los espacios de participación municipal. Me parece que hoy están abandonados y la verdad es que el diseño, por ejemplo, del Consejo Municipal de Participación Social está muy lejos de lo que puede ser, ¿no? Y en esta coyuntura de regreso a la presencialidad puede ser un organismo interesante para coordinar muchas acciones. Y obviamente empezar la discusión para redireccionar recursos adecuados en temas de infraestructura, de suministros, sobre todo, porque las escuelas van a necesitar suministros, y sobre todo el tema de formación docente, ¿no? Entonces, estas son propuestas que nosotros dejamos aquí en la presentación para que en la coyuntura del proceso electoral, no solo para las autoridades que están hoy en turno, sino para las que vienen, creemos que esto puede ser un insumo de una relación institucional mucho más amplia. Creemos que es tiempo de escuchar y motivar a los niños y jóvenes, de construir desde lo local, reconocer la importancia del aprendizaje, no solo de español y matemáticas, sino de una serie de variables y de materias que pues pueden ayudarnos en el tema del regreso a la presencialidad. Es tiempo de escuchar, acompañar y confiar en los maestros, en los profesores de sus hijos. Ellos tienen muchas de las soluciones para hacer frente a esto, pero no lo van a hacer solos. Necesitamos que la comunidad los arrope y los podamos acompañar en todo el proceso que se requiera. Y creemos que sí debemos volver a la presencialidad, pero no regresar a la misma escuela que dejamos en 2020, en marzo de 2020. Tenemos que regresar a una mejor escuela. Y para eso tenemos que darnos, como maestros, la oportunidad de transformarla desde una conceptualización distinta. Y que esto nos va a llevar tiempo, sí, pero es necesario empezar a hacerlo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Esto es como el resultado de un trabajo arduo de más de medio año, que, repito, un equipo muy pequeño, pero con mucho corazón, hemos tratado de impulsar de muchas maneras y ver estos primeros resultados que no son muy alentadores, pero sin duda algo que me emociona es que es un punto de partida para tomar mejores decisiones hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. A continuación, pues vamos a escuchar los comentarios de nuestros invitados, ¿no? Le voy a pedir al maestro Rogelio Ramírez, el profesor de secundaria pública aquí en Ciudad Valles, pues que nos haga favor de comentar pues toda esta información que hoy damos a conocer, ¿no? Adelante, maestro. Sí, bueno, pues primero que nada, felicitarte, Fernando, a ti, a tu equipo de trabajo, a todo Horizontes de Aprendizaje, por esta investigación muy buena desde mi punto de vista. Abordas muchos aspectos, desde la parte académica, exclusivamente con español y matemáticas, y también esa parte afectiva, socioemocional. Y bueno, a mi parecer, esto le da una redondez a tu investigación, y veo allí, a manera de metáfora, tu logotipo, un farito, y creo que esta investigación va por ese camino, ¿no? A hacer una luz en el camino, la cual va a representar un antes y un después en la visualización de las realidades de nuestro municipio. Nuestro municipio, pues normalmente estamos acostumbrados a tener una evaluación de manera más global, utilizando PISA, utilizando las demás herramientas, y bueno, nos dan un panorama, pero no es ese panorama tan puntual que tú estás presentando ahorita, ¿sí? En donde vemos ya nuestra radiografía de
de cómo estamos en la realidad. Me llama mucho la atención, lo comentábamos hace un momento atrás de cámaras, ese decrecimiento que hay entre la educación primaria y la educación secundaria. Los niños por ahí de entre 13 años, 14 y 15, y de los años de 9, 10 y 11. Entonces, bueno, pues ese es un punto de partida para analizar qué está pasando en las secundarias, qué se está dejando de hacer, qué estamos dejando de hacer nosotros los maestros que elaboramos en esos espacios, qué tenemos que retomar, qué tenemos que implementar a nuestro quehacer diario. Entonces, por ahí creo que valdría la pena preguntarnos qué está sucediendo y tratar de encontrar los rumbos, tratar de encontrar las respuestas para darle solución a esta problemática que muy puntual tú aquí estás presentando. También me llamó mucho la atención eh, observar cuál es la visión que tienen nuestros niños de lo que quisieran tener en su escuela. Eh, Creo que esto es importantísimo para que en realidad tengamos una nueva escuela mexicana, para que cuando regresemos a utilizar nuevas herramientas. Veo que ellos están sumamente interesados en las actividades tanto artísticas como, como de activación física y demás. Entonces, por ejemplo, los maestros de español podríamos utilizar esto que ellos quieren realizar para implementarlo en nuestro quehacer diario. ¿Sí? Utilizando el teatro a lo mejor, utilizando ese tipo de actividades para darle respuesta a esa necesidad que tenemos de elevar los índices de lectura y de redacción, pero a través de situaciones más lúdicas, en donde ellos puedan ir tomando esos conocimientos que su investigación deja de entrever que nos hace falta mucho. Entonces, definitivamente, vuelvo a repetir, es un punto de partida. Creo que excelente tu trabajo porque, como decía hace un momento, nos estás radiografiando esta realidad de nuestra ciudad Valles. No, pero muchas gracias, muchas gracias. Y siempre atinado tu comentario, ¿no? Desde el punto de vista de un maestro, pues la verdad es que esto ya te presenta un mapa, una hoja de ruta, ¿no? De dónde estamos para tomar mejores decisiones, ¿no? A nivel muy, muy micro, ¿no? No, pero muchísimas gracias, maestro. Ojalá eso también nos dé para muchas más conversaciones sobre lo que viene, ¿no? Y que nos permita ir avanzando en eso, ¿no? Muchas gracias. Maestro Porfirio, adelante con tu comentario. Bueno, pues buenas tardes, Fernando, buenas tardes, Rogelio. Primero, pues felicitar a Horizontes de Aprendizaje por el trabajo, por este diagnóstico, esta fotografía sobre lo educativo, insisto, en una ciudad como Ciudad Valles, que es la más importante en la región huasteca y es la tercera en importancia en la entidad, y creo que no había un trabajo similar, o no sé, Fernando, me podrás corregir en eso, pero creo que es un esfuerzo por ver dónde estamos parados en este sentido de educación básica en niños y jóvenes, adolescentes, de una edad que es una edad compleja, ¿no? A propósito de que llevamos 14 meses ya de escuelas cerradas y que somos uno de los países, si no es que el único país en el mundo que no ha abierto las escuelas. Y una parte muy interesante es el enfoque en lo local, que ahora se pretende que sea desde lo local donde se resuelvan la enorme cantidad de problemas públicos y la complejidad que estos implica, ¿no? Y en este sentido creo que has dado, Fernando, ya todas las cifras de cómo andamos en la lectura, en el aprendizaje matemático, en la cuestión de lo socioemocional y en esta cuestión de pandemia que pues básicamente nos tomó por sorpresa, pero a más de un año yo diría ya debería de existir una, como bien decían y coincidimos aquí, una hoja de ruta, una dirección sobre este regreso a la normalidad, y mucho tendrá que ver con la medición de aprendizajes, sobre esto que se ha denominado la crisis de los aprendizajes, sobre este potencial, yo diría también no aquilatado de estos
niños, niñas y jóvenes en un municipio que está llamado a crecer en los próximos años en términos de desarrollo económico, en términos de tener mejores condiciones de infraestructura, en términos educativos también. Creo que ahí es donde habría que estar vinculando, por un lado, la medición de los aprendizajes, por el otro lado, la idea de mejorar las escuelas que tenemos, sobre todo de educación básica, donde está el grueso de la población que estudia en esta ciudad. La otra parte yo vería esta cuestión de la atención urgente a la primera infancia, o sea, los primeros años de vida que ya definen después un comportamiento cívico, ético en la primaria y en la secundaria para generar participación y hablar de democracia y no solamente pensar ya cuando es un adulto que la participación es solamente ir a votar a propósito del panorama que tenemos. La otra parte yo diría tiene que ver con la calidad de la docencia, donde de un proceso de reforma educativa mal implementada o con una cuestión de fallas en la implementación que terminaron por borrar de todo esto que era la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y la otra parte yo también vería ahí en la cuestión, a propósito de que me pedías esta cuestión política, el acompañamiento a los directores, que son los que deben de tomar estas decisiones, que son decisiones importantes, pero bajo un ambiente de incertidumbre, un marco de incertidumbre. Y en ese sentido creo que ahí hace falta también que muchos de estos directores que antes eran docentes y que de una manera, yo diría, rápida se convierten en directores, ahora tienen que atender toda esta complejidad, la que estaba antes de la pandemia y la que está ahora en el mundo de pandemia y la que va a estar en el retorno a la denominada nueva normalidad o en lo que le llaman la educación post-pandemia. Y eso es un asunto muy interesante porque lo que hace Horizontes de Aprendizaje es que ubica los hogares y lo que se quiere y lo que hemos alcanzado, e insisto, en esta ciudad en materia educativa, ¿no? Y donde yo diría hace falta mucho trabajo a propósito de lo que escuchamos en la parte política, donde a mí me parece que sí el reto en estas cosas que yo numeré aquí, de la primera infancia, medición de aprendizaje, mejora de escuela, calidad de docencia y acompañamiento a directores, es precisamente que independientemente del ciclo político o de los 3 años que pueda durar un gobierno o de los 6 años que pueda durar un gobierno municipal, si es que se aventura a reelegirse, lo más importante, como decías, Fernando, es tener evidencia, ¿no? Creo que hay bastante evidencia a nivel nacional y a nivel estatal de que en México se invierte, se gasta mucho en educación, ya la OCDE nos los ha dicho muchas veces, pero el gran problema es de que se gasta y se gasta mal. Y aparte de que se gasta mal, se gasta mucho. Y eso lo podemos evidenciar en lo que pues los gobiernos de repente hacen, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Y te menciono tan solo esta cuestión de opacidad que hay en el gobierno local sobre lo que, a propósito de la crisis de COVID, en este programa que se denominó Intégrame, ¿no? Que es Internet Gratuito Municipal Educativo. El dato nos dice que se atendieron a 14,992 alumnos y se gastaron 628,900 pesos de octubre del 2019 a junio del 2020, pero no hay mayor evidencia más que eso, ¿no? Y también creo que esa es la parte importante que habrá que materializar hacia adelante, ¿no? En función de los que van a venir a tomar decisiones próximamente en el ámbito sobre todo de acción pública. Y ya con esta radiografía, creo que lo decías, Fernando, bien hace rato, ya hay una hoja de ruta por dónde atacar, qué hacer con estos rezagos que están marcados, qué hacer también con la parte socioemocional y qué hacer también en los hogares en términos estrictamente educativos, ¿no? Y yo creo que esa es la parte fundamental. A mí me parece que si quien resulte ganador en las próximas contiendas electorales no voltea a ver este trabajo que se hizo y también no genera las condiciones institucionales para que a través de buena educación, de esta mejora sustancial que requiere la educación, convierta a la ciudad en un polo atractivo,
para la inversión y para estos niños, niñas, jóvenes que hoy son, insisto, el grueso de la matrícula escolar en Ciudad Valles, ¿no? Y creo que ahí el estudio, pues, de alguna manera genera precisamente esta fotografía, esta primera fase, como bien se dice, de lo que vendría a ser un trabajo, pues, titánico por parte de toda la comunidad educativa, ¿no? Lo que es todos los actores de la educación, insisto, en un municipio que seguirá creciendo y que va a ser mucho más complejo si no se atiende con prontitud esto que Horizontes de Aprendizaje refleja, ¿no? Estos aspectos sustanciales de la escasa lectura, de la escasa aprehensión de las matemáticas básicas y la parte también de cómo los hogares están pues, con situaciones lamentables, ¿no? Producto de la pandemia, producto de que perdieron su empleo y también producto de que cada vez más los espacios habitacionales son reducidos o son limitados, ¿no? Y ni hablar del acceso a Internet, donde precisamente pues hay una serie de rezagos con la banda ancha, hay una serie de rezagos con la disposición de dispositivos móviles y hay una serie de rezagos también con el dominio de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Eso es lo que yo vería y sí insisto mucho en que el estudio sí permite construir desde lo local, de acuerdo a la capacidad institucional del gobierno, que sí la tiene, políticas públicas enfocadas en lo educativo como una ruta para tener en un futuro cercano pues mejores ciudadanos, mejores tomadores de decisiones, que se limite el riesgo y la incertidumbre y que pueda generar condiciones de competitividad con otras ciudades que también están llamadas a crecer y que son similares a Ciudad Valles, ¿no? Esta ciudad está llamada a crecer hacia el hacia los 250,000 habitantes próximamente, y creo que hay que generar condiciones para eso, ¿no? Y esta radiografía creo que pone en el centro de la discusión lo mucho que hay que hacer para mejorar en el tema educativo, ¿no? Y sí, me parece también que no hay un estudio similar, ¿no? O si me estoy equivocando, pues por favor, me corriges, ¿no? Pues es lo que yo pudiera decir y muy agradecido por la invitación y cuantas veces se esté la discusión sobre este asunto en educación básica, pues te agradecería mucho estar aquí platicándolo, ¿no? Yo trabajo en la universidad, pero si te da uno cuenta ahí cuando llegan los alumnos de educación superior, esto que ha marcado Rafael de Hoyos, que llama la crisis de los aprendizajes, o sea, los alumnos llegan, los poquitos que llegan, llegan con muy poco aprendizaje, ¿no? Y eso no permite la discusión, la participación, la resolución de problemas, la cuestión de la parte socioemocional bien cubierta, y pues ahí tenemos una serie de grietas que insisto, hace mucha falta trabajar, ¿no? Pues eso es lo que yo comentaría esta tarde y de nuevo agradecerte, Fernando, la invitación. No, hombre, gracias a ti. Y sin duda, ¿no? Y algo que quiero comentar es esta visión hacia, en retrospectiva, ¿qué no leíste con el estudio? Porque estamos hablando ya de chicos de 10 a 15, 16 años, que va a ser un proceso muy complicado como regresar a ciertos niveles en temas de lectura y de matemáticas. Pero son chicos tienen un background o tienen una historia en primera infancia, donde no vivieron una pandemia, donde no vivieron el aislamiento social. Ahora, si analizáramos estos datos hacia atrás, hacia las generaciones que vienen, pues ¿cómo están? O sea, ¿cómo está primero ahora con el tema de la pandemia? Ese también un tema de estudio muy, muy interesante, pero sobre todo que este estudio, como bien lo dijiste, ya te está aventando el hilo hacia dónde hay que comenzar, dónde hay que poner el foco. Porque si bien ahora va a ser muy complicado, tenemos que hablar a la generación que viene y desde los años. Y ahí vemos una concepción totalmente distinta de los apoyos gubernamentales. Porque como son personas que aún no votan, pues difícilmente se les apoya, ¿no?
se esperan hasta que tengan 18 años. Entonces, ahí hay un gran tema pendiente todavía que resolver, pero que creo firmemente que a través de la evidencia podemos empezar a resarcir, y si no a resarcir, pues a discutir en el tema local, ¿no? Y por supuesto el tema de las generaciones heridas, que pues no es exclusivo de este periodo, tenemos muchísimo tiempo con eso. O sea, del 100% de una generación que ingresa en primaria, de 100, a la universidad están llegando menos de 20, y de esos menos de 20, pues se gradúan menos de 10. O sea, es impresionante cómo en el trayecto los vamos perdiendo, pero mucho tiene que ver este andamiaje institucional, estos apoyos gubernamentales, esta concepción como del tema educativo, no solo a nivel global, sino yo creo firmemente que tenemos que transitar, como bien lo dijiste, a empezar a discutir y a resolver los temas en lo local, ¿no? Y por supuesto, esto nos va a dar para más discusiones, Sí. que ojalá nos puedas acompañar, sumarte, para pues ir afinando, ¿no? lo que tengamos que presentar. Sí. Yo diría que hay mucha evidencia, Fernando y Rogelio, de muchos países que, igual que México, han hecho sus procesos de reforma y sí le han apostado, lo decía Rogelio hace rato, por ejemplo, cuando a un chico en la primera infancia, en los primeros años, lo sensibilizas musicalmente, le enseñas a tocar un instrumento, le enseñas a bailar, le enseñas a mover su cuerpo, lo activas físicamente a través de un deporte. Creo que ese chico, cuando cumpla 18 años, tomará mejores decisiones y creo que, insisto, sí hay evidencia en eso, ¿no? Pero México, que ha intentado hacer muchas cosas, atender muchas recomendaciones, lo ves en lo local, nuestras escuelas preescolares, primarias, secundarias, carecen de ese, decía yo hace rato, de ese staff, de esos docentes que procuren la estética, la pintura, la escultura, el deporte bien encauzado, la medicina del deporte, que lo vean como un complemento a la formación, no un asunto de materia, o como cuando uno iba a la educación física, que agarraba un maestro una pelota y él andaba correteando, sino toda una cuestión que tiene que ver con lo que es el desarrollo de lo humano, ¿no? Y creo que ahí también hace falta muchísimo trabajo. Pasamos mucho tiempo en las escuelas, o los niños o las niñas pasan mucho tiempo en la escuela, pero pues si no aprenden, pues estamos en severos problemas en la visión de futuro, ¿no? Sí, claro, lo dices muy bien, Porfirio. Creo que a los maestros nos está haciendo falta utilizar ese tipo de estrategias, pero utilizarlas de una metodología, no nada más como tú lo dices, correr atrás de una pelota, ¿no? Sino tener todo atrás un proceso de formación del docente para que pueda llegar a fructificar este tipo de actividades dentro del aula. Y porque si no se quedan también como esfuerzos aislados, que sí lo aplica un maestro en una escuela y nada más allí. Y luego el hecho de cambiar los paradigmas es a veces hasta complicado. El hecho de que tú lo estás haciendo y te veas como que el maestro que pierde el tiempo haciendo este tipo de actividades, pues también es complicado. Entonces, sería muy bueno que se retomara ese punto y que se empezaran a trabajar en directrices para que realmente nos apoyemos en eso que los niños están pidiendo, ¿no? Actividades más lúdicas. Sí, claro, y por eso yo hace rato hablaba de las habilidades de gestión de los directores, ¿no? Y esa es, creo que, una parte también que se tendría que se tendrá que discutir probablemente en otra oportunidad. Creo que hay muchas cosas que están en esta gran agenda por la educación desde una perspectiva local, ¿no? Sí, claro, porque definitivamente es un entramado grandísimo. No, hombre, encantado. Sí, es un entramado grandísimo y que, bueno, pues una cosa te va llevando a otra y todo está correlacionado de tal manera que tiene que ser una maquinaria, unos engranajes todos afinados para que pueda funcionar de manera correcta. Muy bien. Pues por mi parte sería todo, Fernando. Gracias, Rogelio. Ha sido un gusto conversar. Gracias, Porfirio. También, muchísimas gracias, Fernando. Gracias al auditorio que nos está escuchando y que, bueno, pues ahí está la propuesta. Hombre, muchísimas gracias a ustedes por estar esta tarde. Este es el inicio apenas de toda la información que nosotros vamos a estar sistematizando al paso, pues, de todo el ciclo escolar que viene. Y obviamente
como bien lo mencionó Porfirio, esto sin duda alguna lo vamos a presentar a las próximas autoridades, a las que resulten electas. Buscaremos el espacio para poder presentarles pues, lo que hemos logrado en este breve espacio de tiempo, ¿no? Y ojalá haya, además de la voluntad, que como todo político siempre la tiene, ojalá haya mucha más estrategia y mucha más disponibilidad para implementar cosas que a lo mejor no presentan resultados tan rápido, ¿no? Sino es una apuesta totalmente a largo plazo y que tiene que ver con el bienestar de nuestra población, que como bien dicen, pues está en crecimiento y pues eso depende muchísimas cuestiones, ¿no? Pues de nuestra parte ha sido todo esta tarde. Agradecemos a las personas que pues, nos han acompañado hasta el final de la conversación. Les recuerdo, esto es apenas el comienzo de una hoja de ruta que queremos seguir y ojalá haya oportunidad para hacerlo. Nuestro estudio va a estar disponible a través de nuestra página en Facebook, Horizontes de Aprendizaje. De igual manera, la metodología la podrán consultar ahí mismo y estaremos brindando información al respecto en los siguientes días. Mi nombre es Fernando Cruz y pues nos vemos en la siguiente transmisión de Horizontes de Aprendizaje. Muy buenas tardes.